Eliseo Rivera y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de operaciones con monomio. Pero antes de iniciar lo que son las operaciones, debemos de recordar qué es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica la cual solo interviene la operación de la multiplicación. Como vemos aquí, un monomio tiene diferentes partes. En este video vamos a definir cuáles son esas partes que componen dicho monomio. El número que acompaña la variable en la parte de adelante o frontal se llama coeficiente. La letra que aparece acá se llama parte literal. Y el número pequeño que acompaña la variable en la parte superior se denomina exponente. Conociendo ya esta parte, o las partes de lo que es un monomio, entonces vamos a dar continuidad a lo que son las operaciones con monomios. En esta parte vamos a ejemplificar la suma y la resta de monomio. Pero antes de iniciar debemos de recordar que solo es posible sumar o restar monomio si tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Como en este caso, en el ejemplo número 1, vemos que 4x está elevado a la 1, al igual y también, y 8 también tiene la misma parte literal, es decir, x elevado a la 1 y y elevado a la 1. Por tal razón, estas dos cantidades sí se pueden operar. Para operar este monomio debemos de sumar los coeficientes, que sería 4 sumado con 8, que serían 12. Y la parte literal pasan igual, que sería 12xy. De esta forma se operan lo que son los monomios en la suma. Vemos también un segundo ejemplo donde tenemos aquí 5x elevado al cuadrado menos 6x elevado al cuadrado. Y vemos que cumple con el requisito de que la parte literal tenga el mismo exponente. Ambas son x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Tenemos una resta, tomando en cuenta de que signos diferentes, cantidades con signos diferentes se van a restar. Y decimos 5 menos 6 sería una resta, me queda negativo 1, pero el coeficiente 1 no se marca y pasamos el x al cuadrado. En un tercer ejemplo tenemos 25x elevado al cuadrado y más 20xy cuadrado. Como vemos aquí, en ambas cantidades tenemos x, tenemos y. Pero hay una situación, es que la primera x está elevada al cuadrado y la segunda está elevada a la 1. Por tal razón, la parte literal no son iguales. Esta no se puede operar, no se puede sumar. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de lo que son la suma y la resta de monomio. En este ejemplo número 4 vamos a operar lo que son dos monomios. Tenemos aquí 15ab cuadrado menos 5b cuadrado. Si nos damos cuenta en la primera expresión, la parte literal a está colocada primero que la parte literal p. Y en la segunda expresión tenemos que p cuadrado está primero y a está segundo. Por tal razón, como aquí hay una operación de multiplicación, recordar que el orden de los factores no altera el producto, por lo que no podemos confundirnos y pensar de que la parte literal no son iguales, cuando sí son iguales. Es un detalle de organización. Entonces, al igual que los ejemplos anteriores, también procedemos a organizar esta parte y decimos, al coeficiente 15 le restamos 5, que serían 10. Y la parte literal entonces pasa igual. Lo que hacemos en esta parte es que la expresamos en orden alfabético, que sería a, b cuadrado. Y ahí queda operada el ejemplo número 4. Continuamos con el ejemplo número 5. Vemos aquí que el primer coeficiente, la primera expresión, el primer monomio, está negativo y el segundo también está negativo. Pero verificamos siempre que la parte literal sea la misma y que el exponente que le acompaña sea el mismo para cada uno. Tenemos z cuadrado, al igual que aquí z cuadrado también.
tenemos t elevado a la 3 y aquí tenemos 3 elevado a la 3, por lo que estos dos monomios sí se pueden operar. Entonces tenemos dos signos que son iguales, recordando que cantidades con signos iguales pues se suman. Y tenemos aquí que 4 más 3 serían 7, pero esos 7 serían negativos. Cantidades con signos iguales se suman, pero queda el mismo signo que se está sumando. Y la parte literal se agrega, que sería z elevado a la 2, t elevado a la 3. Y de esa forma queda resuelto el ejercicio número 5. Aquí tenemos otro ejercicio, el número 6. Tenemos que 5bc elevado a la 2 menos, tenemos un paréntesis aquí, 2bc. Si nos damos cuenta, este ejercicio no se puede operar porque tenemos b, aquí también está b, ambas están elevadas a la 1, muy bien está esa parte, pero en este detalle, en la parte literal c está elevado al cuadrado y aquí c está elevado a la 1, por lo que esta quedaría expresada de la misma forma que ya está transcribida. Seguimos con el tema de operaciones con monomios. En este caso vamos a ejemplificar lo que es la multiplicación y división de monomios. En esos tres ejemplos vamos a realizar lo que es la multiplicación. Recordar que para la multiplicación la parte literal no importa que tengan los mismos exponentes, sino que debemos de tomar en cuenta que los exponentes en la multiplicación se suman. En la parte literal es que son iguales, los exponentes se van a sumar, mientras que los coeficientes se van a multiplicar. Vamos a proceder a hacer este ejemplo. Tenemos el coeficiente 4 y el coeficiente 3. Decimos 4 multiplicado con 3 serían 12. Y como tenemos la parte literal aquí que es x elevado a la 1 y x elevado a la 1, decimos entonces 1 más 1 serían 2. Serían x elevado a la 2. Y de esa forma entonces se realiza la multiplicación. En el segundo ejemplo tenemos una multiplicación de monomio donde la primera expresión sería 7xyz multiplicado por 5xy elevado al cuadrado z. Procedemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que sería multiplicar los coeficientes. Serían 7 multiplicado por 5, serían 35. Y procedemos a pasar a la parte literal, que serían x, agregamos x. Pero recordando que como tengo x elevado a la 1 aquí y x elevado a la 1 aquí, sería 1 más 1, 2. Procedemos con la variable y. Sería y está elevado a la 1 aquí y y está elevado a la 2 aquí, que serían 1 más 2, serían y elevado a la 3. Tenemos z elevado a la 1 y z elevado a la 1. Sería 1 más 1, sería z elevado a la 2. Ahí tenemos resuelto nuestro segundo ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos una multiplicación, que sería negativo 3 multiplicado por 10. Y multiplicamos aplicando ley de los signos, que sería menos por más, daría menos. 3 por 10 serían 30. Y tenemos aquí a, como no tengo a en el segundo término, entonces agregamos a. Como tengo b, b está elevado a la 3 y b está elevado a la 1, decimos 3 sumado con 1 sería b elevado a la 4. Y de esta forma se realiza la multiplicación entre monomios. En este caso vamos a explicar la división de monomios. Para la división del monomio debemos de tener en cuenta que se deben dividir los coeficientes y los exponentes se deben restar correspondiente a cada parte literal. En este caso tenemos 15x elevado a la 3 dividido entre 3x. Lo que hacemos aquí es que decimos 15x elevado a la 3 dividido entre 3x. Procedemos a dividir los coeficientes. Decimos 15 dividido entre 3 serían 5. Ahora, la parte literal nos fijamos de los exponentes que tiene y vemos que sería 3 y este es 1, por lo que ponemos x. Y decimos 3 menos 1 serían 2.
y esa división de monomio queda resuelta. En el segundo ejemplo sería la misma situación. Tenemos 10a elevado a la 5 por b, dividido entre 2ab, que sería 10a elevado a la 5, b, dividido entre 2ab. Dividimos los coeficientes y decimos 10 dividido entre 2 serían 5. Para la parte literal de a nos fijamos de los exponentes, serían 5 y 1, decimos 5 menos 1 sería a elevado a la 4. Y para b sería 1 menos 1 serían 0, por lo que se simplifica la b. Y este sería el resultado, a 5a elevado a la 4. Procedemos a realizar el tercer ejemplo. Decimos 25x cuadrado y z a la 4 dividido entre 5x y z. Es decir, 25 entre 5 es igual a 5. X, 2 menos 1 sería 1, el coeficiente, el exponente 1 no se marca, se pone solamente la parte literal. Y decimos 1 menos 1 serían 0, es decir, que se simplifica. Tenemos z elevado a la 4 y z elevado a la 1, por lo que decimos 4 menos 1 es igual a z elevado a la 3. Y ahí queda resuelta lo que es esta división de monomio.